Buenos días con todos. Mi nombre es Adriana Celi, voy a hacer el examen físico del aparato cardiovascular y mi papá me va a apoyar como el paciente. Para empezar, quiero mencionar algunos datos anamnésicos importantes que son necesarios tomar en cuenta en la historia clínica. Dentro de estos está la edad, ya que sabemos que en la vejez o mientras va avanzando la edad van a haber enfermedades degenerativas, a diferencia de que si se presenta alguna alteración cardiovascular en la juventud significa algún tipo de inflamación, ¿no? También está relacionado al sexo, ya que sabemos que en los hombres son más propensos a un infarto al miocardio o a un cor pulmonar, a diferencia de las mujeres, que estas tras la menopausia o durante el embarazo pueden sufrir de hipertensión arterial. Hablando de raza, Suro nos menciona que los peruanos somos más propensos a sufrir aterosclerosis o cardiopatías. Hablando un poco de la ocupación, se podría relacionar aquellas ocupaciones que tienen mayor cantidad de estrés, entonces también lo relacionamos a una hipertensión arterial, a una aterosclerosis, ¿no? Y muy importante tomar en cuenta la alimentación y el estilo de vida del paciente, ya que si se tiene, por ejemplo, una alimentación rica en carbohidratos o en grasas, o por ejemplo el hábito de fumar o de tomar, esto puede conllevar una aterosclerosis que posteriormente se puede desarrollar una hipertensión arterial, ¿no? También muy importantes son los antecedentes familiares, ya que sabemos que hay enfermedades que pueden ser multifactoriales, pero esta se hereda, como por ejemplo la diabetes mellitus. Y también los antecedentes patológicos personales, como es en el caso de una tuberculosis, por ejemplo, pulmonar, que ha desarrollado una pericarditis tuberculosa y que el paciente puede llegar por una reinfección o por una reactivación, de esta misma tuberculosis, ¿no? Dentro de los síntomas más frecuentes, se podría decir, tenemos el dolor torácico, que es de dos tipos, ¿no? Tenemos el dolor torácico que nos lleva a una patología respiratoria y a otro que nos lleva a una patología cardiovascular. Dentro de este dolor torácico cardiovascular tenemos al de tipo anginoso. El de tipo anginoso se divide en tres: al coronario sin oclusión, tenemos al de angina de pecho y tenemos al del infarto al miocardio. Tener en cuenta las características semiológicas de cada uno, ya que por ejemplo una angina de pecho va a durar menos de 10 minutos, esta puede ser transitoria, ¿no? Mientras que un infarto al miocardio va a ser mayor a 30 minutos y puede llevar a shock, a náuseas o vómitos, ¿no? También tenemos una disnea que lo tenemos que relacionar con el aparato respiratorio, ya que hay un tipo de disnea, por ejemplo, de cúbito, que está asociado a una insuficiencia cardíaca izquierda, también a la disnea paroxística, que puede conllevar a un edema de pulmón, ¿no? Y a las arritmias, por ejemplo. También tenemos a las palpitaciones, que pueden ser regulares, es decir, rítmicos o irregulares, que van a ser arrítmicos, que pueden ser aislados, causados por patologías o infecciones venéreas, por ejemplo, y que esto lo mencionan que va a ser como un jalón, algo así, lo mencionan propedéutica. También están los en racimo, que pueden ser de dos tipos: tipo 1 asociado a una anemia y también de tipo 2. También tenemos el vértigo, que es la sensación de inestabilidad causado por una hipertensión arterial, por ejemplo, o por una arteriosclerosis cerebral. Y tenemos el síncope, que es cuando el paciente va a perder la conciencia, y puede estar asociado a tres patologías, básicamente. Tenemos al del paro cardíaco, que va a durar más o menos de 3 a 8 segundos. Tenemos al de una bradicardia y tenemos al de una fibrilación auricular, ¿ya? Entonces, ya empiezo con la inspección. Tenemos la inspección general, ¿no? Dentro de esta inspección general tenemos que tomar en cuenta cómo llega el paciente. Bueno, en este caso mi paciente está acostado, pero es necesario, por ejemplo, tener en cuenta la marcha. Normalmente en una insuficiencia cardíaca el paciente va a tener una marcha lenta, mientras que en una angina de pecho este paciente va a ir de tramo en tramo, ¿no? También es necesario la actitud del paciente, ya que por ejemplo en una insuficiencia cardíaca izquierda este paciente se va a encontrar, va a tener una disnea de cúbito, a diferencia de una disnea, de un derrame pericárdico, que va a tener una posición mahotmaniana, ¿no?
También tenemos que tener en cuenta las facies, ya que en una angina del pecho el paciente se va a ver asustado, se podría decir, y también va a haber una palidez. Frente a un infarto al miocardio, donde el paciente se le va a ver agitado, se le va a ver inquieto, y va a tener como que un sentimiento de muerte y se le va a poder evidenciar en la cara, pues, ¿no? También tomar en cuenta la piel, las características de la piel, que se van a relacionar a el examen físico del sistema vascular periférico. No, dentro de las características de la piel tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la palidez. Bueno, voy a revisar ya a mi paciente. En este caso, sino que hace mucho frío acá, ya. En este caso vamos a tomar la coloración, no se evidencia palidez. Esta palidez va a ser, por ejemplo, generalizada, puede ser de dos tipos, puede ser transitoria también, que puede ser, por ejemplo, por una hemorragia, ¿no? También puede ser localizada, puede haber una cianosis, en mi paciente no se le evidencia una cianosis ni tampoco una ictericia. No, dentro de la piel también se le tiene que ver si hay algunas lesiones, no se evidencia, por ejemplo, úlceras ni regurgitaciones, por ejemplo, yugulares, por una circulación colateral que puede ser tanto arterial como venosa, no arterial normalmente por una coartación aórtica, y por ejemplo tampoco se le evidencia en el punto en la yema de los dedos, los nódulos no recuerdo el nombre, los nódulos, ¿no? Que van a ser característicos también de patologías. Ya dentro de la región precordial, dentro de la inspección, es necesario que el paciente esté acostado, de cúbito. Este paciente tiene que tener una almohada, puede estar a 30 grados más o menos. Lo bueno de esta posición es que el paciente se puede sentar tranquilamente para poder evidenciar, por ejemplo, los frémitos o los trills, o se puede ubicar de manera de cúbito lateral para poder evidenciar algunas patologías valvulares, como en el caso de las valvulopatías de la mitral, ¿no? Entonces vamos a dividir la inspección en estática y dinámica. Dentro de la estática tenemos que tomar en cuenta que el paciente no presente anomalías en el tamaño del tórax, ¿no? O sea, no se evidencia un pectus excavatum, por ejemplo, en el paciente. Y en el caso de niños, que también se le va a ver un abombamiento del tórax por un derrame pleural. Y en el caso ya de los ancianos, por aneurismas, que se le va a poder evidenciar una masa que estaba palpitando, menciona. Tampoco vemos ginecomastia por una disminución de las hormonas masculinas. Tampoco se puede evidenciar la presencia de mayor número de pezones, que también está relacionado a cardiopatías congénitas, ni tampoco las circulaciones colaterales, ¿no? Ya, dentro de la inspección ya dinámica, se le tiene que evidenciar el choque de punta, ¿no? El choque de punta se podría decir que es como que el empuje del ventrículo izquierdo en la región apexiana durante la sístole. Entonces, normalmente se le va a evidenciar en el quinto espacio intercostal, más o menos con la intersección de la línea medio clavicular. Entonces, vamos a ver el ángulo de Lewis. Acá, el segundo espacio intercostal, tercero, cuarto y quinto, ¿no? En esta sería la parte del choque de punta, perdón, ¿no? Entonces, este choque de punta puede haber alteraciones en su ubicación, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes que son obesos, este choque de punta se va a ir hacia arriba y hacia afuera, y en los pacientes que son delgados se va a ir hacia abajo y hacia adentro. También hay alteraciones, como por ejemplo cuando el choque de punta se va para arriba, se podría decir, está asociado a una hipertensión arterial abdominal, y cuando se va hacia abajo está asociado a una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando se va a la parte izquierda está asociado a la hipertrofia del ventrículo y de la aurícula derecha, mientras que cuando se va hacia la derecha va a estar relacionado a patologías, por ejemplo, pulmonares, como un derrame pulmonar, una atelectasia, incluso una fibrosis pulmonar.
Ya. Este choque de punta también en la inspección se tiene que evidenciar la intensidad. Esta intensidad está dada, por ejemplo, por el tamaño de los ventrículos, está dado por la fuerza de contracción y está dado también por el grosor del músculo cardíaco, ¿no? Este puede ser de varios tipos, por ejemplo, se le llama negativo cuando hay una hipertrofia del ventrículo derecho, o negativo cuando se aleja, se podría decir. También va a ser en cúpula, por ejemplo, puede ser también, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo, ya. Bueno, voy a seguir avanzando. También a este latido se le puede ver como que en otras zonas, ¿no? Se le puede evidenciar en la región epigástrica cuando hay un aumento cuando hay alteraciones en la aorta. También se puede ver, por ejemplo, en el segundo espacio intercostal, cuando hay alteraciones con la arteria pulmonar, por ejemplo, cuando hay un cor pulmonar, entonces se va a evidenciar en este segundo espacio intercostal al choque de punta. También cuando se evidencia en el segundo y tercer espacio intercostal del lado derecho va a estar asociado a problemas de la aorta ascendente, y cuando se evidencia en las intercostales, en las partes mamarias, por ejemplo, ¿no? Se va a evidenciar o va a estar relacionada a una cortación de la aorta. Bueno, voy a proceder con la palpación. En este caso vamos a ir hacia la parte del choque de punta, ¿no? Normalmente este choque de punta, ya lo mencioné, se va a ubicar en el quinto espacio intercostal, cerca de la línea medio clavicular. Entonces se va a utilizar la maniobra de Bohr, como lo menciona Suros, que va a ser con la mano extendida, ¿no? De acá, esta palpación se tiene que dar en la posición de cúbito, lateral y también en la posición sentada. Perdón, cuando el paciente está sentado. Ya. Normalmente primero se tiene que palpar el mesocardio, perdón, o por el apex, ¿no? Posteriormente se tiene que ir hacia la región sifoidea, está acá. Posteriormente a las zonas laterales del esternón, en la parte superior nos menciona, y también en las partes laterales del tórax, perdón, también nos mencionan, ¿no? En el caso de las mujeres, ya que, bueno, por las mamas se le tiene que levantar la mama izquierda y con los pulpejos de los dedos, bueno, ver lo que sería ya la zona de choque de punta, ¿no? En este caso mi paciente es varón. ¿Qué más? También preguntarle al paciente si en algún momento de la palpación le ha dolido. ¿Le ha dolido? Entonces con esto descartamos problemas, por ejemplo, osteocondriales, o también problemas o neuralgias que están relacionados, por ejemplo, a enfermedades venéreas, ¿no? Luego vamos a ir a las alteraciones del choque de punta. Ya mencioné las alteraciones del choque de punta, pero también se van a evidenciar en la palpación, ¿no? También se pueden encontrar vibraciones valvulares, en este caso, que pueden ser, por ejemplo, sistólicos relacionados a una estenosis mitral, que pueden ser diastólicos, por ejemplo, tanto arterial como pulmonar, por una misma hipertensión de estas arterias, ¿no? También se puede encontrar trills. Este trill va a ser característico va a ser característico de un ronroneo, se va a evidenciar, y normalmente este se tiene que palpar cuando el paciente esté sentado. Entonces yo le voy a pedir a mi paciente que se siente, por favor. Ya. Entonces, en este caso no se palpa ningún trill, ¿no? Voy por allá. Acuérdate, por favor. ¿No? También se puede ver, por ejemplo, roces, ¿no? de la misma pleura, asociados también a una pericarditis aguda, por ejemplo. Y bueno, eso sería todo en la parte de palpación. Olvidé mencionar los trills que se van a encontrar en esta parte, ¿no? Vamos a tener el trill
sistólico en la base, en la parte derecha, que va a estar relacionado a una estenosis mitral, por ejemplo. Se va a encontrar también un tril sistólico en la base izquierda, que va a estar relacionado también, por ejemplo, a estenosis de las válvulas pulmonares. El tril que va a ser del tipo apexiano, relacionado con la estenosis mitral. El tipo también distólico, que se va a evidenciar en el apex del corazón y que va a estar también relacionado por alteraciones en las válvulas, en la válvula mitral. Y también tenemos el tril mesocárdico, que se va a relacionar con una comunicación interventricular, ¿no? Ya voy a proceder a la percusión. Entonces, en la percusión es necesario diferenciar la parte timpánica, que es de los pulmones. O sea, es importante porque se va a diferenciar la parte timpánica de los pulmones con la matidez del corazón, ¿no? Propedéutica nos mencionan dos tipos de matidez. Tenemos la matidez absoluta, que se va a dar exactamente por el ventrículo derecho del corazón y que este va a estar en contacto directo con la pared torácica. Nos menciona que va a formar un triángulo, ¿no? Donde el vértice va a ser el cuarto cartílago. El borde derecho se va a dar por el borde izquierdo del esternón, ¿no? Y el borde derecho se va a irradiar, se podría decir, hacia el choque de punta, ¿no? Más o menos en el quinto espacio intercostal. Y la base se va a dar o se va a relacionar con la matidez hepática, ¿no? A ver, lo vamos a diferenciar. Ahí se evidencia la matidez absoluta, ¿no? Alteraciones en esta parte de cosas, en el agrandamiento de esta matidez, se va a dar por una hipertrofia básicamente del ventrículo derecho, ¿no? También se puede dar por un aneurisma o por dilataciones de las arterias, de la arteria, aórtica y pulmonar. Luego tenemos a la matidez relativa. Esta se va a dar porque va a haber la cara anterior del corazón va a estar cubierta por las lengüetas pulmonares. Entonces esta va a tener un borde superior que se tiene que evidenciar desde la región infraclavicular hasta la base del tórax. No, nos mencionan que se tiene que... Se puede evidenciar ahí, ¿no? Una matidez relativa. Y el borde izquierdo se va a dar de la línea clavicular anterior izquierda en dirección al esternón, más o menos entre el tercer al quinto espacio intercostal, ¿no? Entonces, ¿no? De la misma manera del lado derecho. Alteraciones en esta matidez relativa se va a dar por un aumento del tamaño del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Ya voy a proceder a la auscultación de los focos. Voy a utilizar, se puede utilizar tanto la campana como el diafragma, ¿no? Ya voy a explicar posteriormente por qué o para qué se utiliza. Primero voy a reconocer estos focos. Propedéutica nos mencionan dos órdenes, sin embargo voy a seguir el orden de Suros. Y Suros, empieza por el foco mitral, que se va a ubicar en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo, con la línea medio clavicular, ¿no? Se va a dar o se va a evidenciar aquí el cierre de la misma válvula o el flujo que pasa a través de estas. Es lo mismo con todas las válvulas. Posteriormente nos habla del foco aórtico, que se va a encontrar en el segundo espacio intercostal, con el borde derecho del esternón, ¿no? Ya posteriormente pasa hacia el foco tricuspidio, que se va a ubicar en la quinta articulación condroesternal con el borde izquierdo del esternón. Y posteriormente va a ir al foco pulmonar, que se va a ubicar en el segundo espacio intercostal
con la línea mioclavicular izquierda. Y nos habla de un quinto foco que se va a ubicar en el tercer espacio intercostal con el borde izquierdo del esternón, que va a ser el foco de Ehr, también llamado quinto foco, que aquí se van a evidenciar los soplos, que posteriormente voy a hablar. También nos hablan de otros focos que se pueden auscultar. Tenemos el foco, por ejemplo, esternoclavicular, que se va a ubicar en esta parte y que aquí se van a evidenciar, por ejemplo, el paso, bueno, el flujo tanto del arco pulmonar como de la arteria pulmonar también, ¿no? También está la del ventrículo derecho, que se va a ubicar en el tercer espacio intercostal, en este, sí, casi cerca del segundo foco aórtico, también llamado el de Ehr. También nos habla de un foco epigástrico que va a evidenciar la distensión de la arteria aórtica, ¿no? Y también un foco mesocárdico. Ya, lo importante o lo que se tiene que reconocer al momento de auscultar es la tonalidad de los mismos sonidos, que pueden ser de tono alto, de tono bajo, y que se va a dar por las vibraciones, ¿no? También se tiene que reconocer el timbre de este sonido, la intensidad con la que se da y el momento también en el que se da, si es sistólico o distólico. Y también, perdón, la transmisión, ¿no? La transmisión se puede ver alterada tal vez por la presencia de músculos o de sangre o incluso de los huesos, ¿no? Ya bueno. Hablando un poco de la auscultación sistémica, se tiene que tomar en cuenta el ritmo, que tiene que ser rítmico o arrítmico, ¿no? De arrítmico hay tres tipos. Tenemos la rítmica sinusal inferior, las arritmias respiratorias, que se van a dar ya que en la inspiración va a aumentar el retorno venoso y en la expiración va a disminuir, entonces aquí va a haber una arritmia. Y también tenemos la de la fibrilación auricular, que sería la arritmia completa, ¿no? También se tienen que evidenciar los ruidos cardíacos. El R1, que va a tener una onomatopeya de DUC, que va a durar 0.14 segundos y que se va a dar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este segundo ruido va a tener un desdoblamiento, ya que la válvula mitral se va a cerrar antes que la tricuspidia. El segundo ruido se va a dar por el cierre de las válvulas sigmoideas. Va a tener una duración de 0.11 segundos, la onomatopeya va a ser del LOB y va a tener el desdoblamiento, ya que la válvula aórtica se va a cerrar antes que la válvula pulmonar. Y el tercer ruido, que se va a dar por el llenado rápido ventricular durante la sístole, ¿no? También importante reconocer aquí la presencia de soplos. Tenemos para hablar de los soplos que se van a evidenciar en los focos, se va a dar por el flujo turbulento, que va a depender tanto de la velocidad del flujo como de la viscosidad del mismo flujo, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, hay un acróstico, que es, por ejemplo, SIDE, relacionado a los focos tanto tricuspidio como mitral. SIDE significa que si se da durante la sístole va a estar relacionado a una insuficiencia, y a una diástole relacionada a una estenosis de estas válvulas. En el caso de la pulmonar y de la aórtica, el acróstico va a ser SEDI, que si se da durante la sístole va a haber una estenosis de estas válvulas, y si se da durante la diástole va a haber una insuficiencia de estas válvulas, ¿no? Es necesario que la auscultación se dé en la posición de cúbito o lateral izquierda, ya que sentada no se va a poder evidenciar los soplos, ¿no? También mencionar que estos soplos hay que reconocer la intensidad, que va de 1 a 6. Sabemos que 6 ya se van a poder escuchar. En el caso de 4 se va a poder evidenciar los trills, pero no van a ser palpables. En el 4 ya van a ser palpables. En el quinto estos van a ser palpables, pero con el estetoscopio, la campana del estetoscopio, se va a poder evidenciar, ¿no? Componerlo ahí, o sea, de manera superficial. Y en el caso de la intensidad 6, sin que se use el estetoscopio, se va a evidenciar, ¿no? También se tiene que reconocer en los soplos
el tono si es alto o bajo, el tiempo, también la duración si es que se da durante toda la sístole, a mitad de la sístole, de la misma forma con la diástole, para poder diferenciar los síndromes, ¿no? Y también la intensidad. Bueno, voy a proceder ya a auscultar los focos. Ya. Mencionar también que en el caso del diafragma va a poder reconocer los sonidos, el primer y el segundo sonido, y en el caso de la campana, el tercer y cuarto sonido. Bueno, yo voy a usar el diafragma, ¿no? Primero empezamos con el vitral. Posteriormente vamos a pasar al aórtico. Posteriormente al tricuspidio. Al pulmonar. Y al quinto foco de... Bueno, yo no he evidenciado ningún soplo, así que en la parte de auscultación también el paciente está normal. Ya, para terminar voy a hacer el examen físico del sistema vascular periférico. Primero voy a empezar con la inspección en el coloración, bueno, primero viendo la coloración de la piel, que no se evidencia ni palidez ni rubicundez por una vasodilatación, una ictericia tampoco, ni una cianosis, ¿no? Posteriormente, en la parte trófica, se evidencia que uñas y los pelos, bueno, la distribución está normal. También no se evidencian edemas, ya que estos edemas pueden relacionarse a procesos fisiológicos, mencionaba propedéutica en el caso de los obesos, y a procesos patológicos, como ya sabemos, en las insuficiencias cardíacas, o por ejemplo en los problemas venosos, en el caso de las mujeres una celulitis, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más? Tampoco se evidencian lesiones en la piel como gangrena por disminución de la perfusión, o por ejemplo los flictemas, que son característicos de la diabetes mellitus. Tampoco las úlceras causadas por traumas no se evidencia. Ya posteriormente voy al examen físico, ¿no? Ya, en el examen físico va a ser tanto arterial como venoso. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Se tiene que reconocer los pulsos arteriales y venosos, y también la presión arterial, ¿no? Dentro del pulso arterial sabemos que es la fuerza la dilatación de la aorta, que se va a irradiar hacia, por decir, las extremidades, o donde vamos a tomar el pulso en una velocidad más o menos de 8 a 10 metros por segundo, ¿no? Posteriormente vamos a reconocer el pulso de la carótida. Importante que no se tomen ambos pulsos, ya que aquí se va a ubicar el seno coronario. Entonces, si se toman ambos pulsos, puede causar una bradicardia y posteriormente un paro cardíaco, ¿no? Entonces, solamente vamos a tocar uno. Se va a ubicar en la mitad del esternocleidomastoideo, más o menos por la base, por el tercio inferior del corazón. Del cuello. Sí se evidencia el pulso. Ya, en los miembros superiores tenemos el pulso axilar, ¿no? Por eso tenemos que colocar el brazo del paciente a 90 grados. Vamos a dibujar una línea imaginaria de medio clavicular con la inserción del pectoral mayor. Entonces vamos a... Sí se evidencia el pulso. Posteriormente vamos a tomar el pulso braquial, que se va a ubicar en el tercio inferior también del brazo, ¿no? Más o menos por el bíceps. Ya.
vamos a ir hacia el pulso, cubital, ¿no? Que se va a ubicar en el hueso sifoides. No, ¿cómo se llama el hueso? Bueno, no recuerdo el nombre. Y posteriormente el pulso radial, ¿no? Este pulso radial va a ser duro. Nos mencionan que tenemos que colocar estos tres dedos y el pulgar tiene que ir en la parte dorsal de la mano, ¿no? Aquí se le puede tomar la frecuencia cardíaca. Entonces, tiene que haber una sincronización entre el ritmo del pulso radial con del choque de punta. Entonces, lo voy a hacer, ¿ya? ¿Perdón? Ya, muy bien. También se debería tomar la frecuencia cardíaca, pero yo lo voy a hacer de manera digital, ya que bueno, tengo un aparato para eso, ¿no? En el caso de los miembros inferiores, bueno, no lo voy a hacer porque estamos en temperaturas bajas donde yo estoy, pero se tiene que reconocer, por ejemplo, el pulso femoral, que va a estar en la zona inguinal, ¿no? También se puede reconocer el pulso popliteo. En este caso, el paciente tendría que estar de cúbito prono. También se tiene que reconocer el pulso del dorso del pie, el pulso femoral también anterior, no, tibial anterior, ya. Posteriormente se tiene que tomar la presión arterial, ¿no? Para la toma de esta presión arterial voy a utilizar un aparato digital, perdón, no lo he traído, ya. ¿No? La presión arterial básicamente se tiene que tomar teniendo algunas consideraciones, ¿no? Que el paciente no haya tomado café en los últimos 30 minutos, que no haya hecho ejercicio, que no haya fumado, ¿no? Tiene que estar tranquilo, puede estar sentado. En el caso de que esté sentado, el brazo tiene que estar a la altura del corazón, pero como esté echado, bueno, sí lo podemos utilizar, ¿no? Ya. Este tiene que estar por 2 centímetros por encima del pulso. Bueno, yo no tengo este lo voy a utilizar el digital. No, tranquilo, paciente. Ya. Bueno, mientras se va haciendo esto, sabemos que la presión arterial va a estar dada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Este gasto cardíaco puede aumentar porque puede tal vez aumentar la frecuencia cardíaca en el caso, por ejemplo, de que hay una activación del simpático, ¿no? También está dada por el volumen sanguíneo. Cuando hay hemorragias, este volumen sanguíneo va a disminuir, lo que va a conllevar una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto una disminución de la presión arterial. Hablando del volumen sistólico, de la resistencia vascular periférica, este va a estar dado por la precarga y por la postcarga, es decir, por la sangre que llega al corazón y por la misma sangre que es expulsada, ¿no? También va a haber procesos que van a interferir en la presión arterial, como por ejemplo los procesos neurológicos, los hormonales e incluso también algunas patologías a nivel renal. Entonces, el paciente está dentro de los valores normales tanto en su frecuencia cardíaca como en su presión arterial. Y para finalizar hablando de ya una extensión de la parte venosa, se tiene que ver, gracias, se tiene que ver, por ejemplo, una regurgitación yugular o una regurgitación hepatoyugular, no características de insuficiencias también cardíacas. Y eso sería todo. Ya, para terminar con los datos adicionales, hay pruebas diagnósticas que nos ayudan a la identificación de diferentes patologías. Por ejemplo, tenemos
la prueba ambulatoria de claudicación, donde el paciente se le pide caminar más o menos unos 500 metros alrededor de 8 a 10 minutos, ¿no? En el caso de que hay una patología al momento de que va a caminar, este va a presentar un dolor en la pantorrilla que está asociado a una isquemia del miembro inferior, ¿no? También está la maniobra del right shoe, donde se le va a elevar la pierna y los miembros inferiores, ¿no? Más o menos por 10 minutos. Entonces, al haber un dolor también se puede asociar a diferentes patologías, ¿no? También tenemos la prueba de la hiperemia, donde va a haber un cambio de posición, y en las personas normales de 2 a 3 segundos tiene que haber como que, o sea, es decir, el paciente va a estar acostado y se va a sentar, y lo normal es que de 2 a 3 minutos haya calor en la parte de la pantorrilla y de los dedos del pie, ¿no? Y por último tenemos la maniobra de Allen, donde se va a ocluir la arteria cubital y radial, y este tiene que presentar una palidez, ¿no? Respecto a la otra mano. Bueno, no lo voy a hacer, pero esa es la maniobra.